Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Sabes, en mis 3 décadas de servicio en la Academia Militar Galáctica, pensé que lo había visto todo. Comandante Texnal, a sus órdenes, y déjenme decirles que dirigir el entrenamiento de combate para la universidad de guerra más prestigiosa de la galaxia tiende a darte una cierta perspectiva sobre las cosas. Mis escamas han resistido más batallas de las que la mayoría de las especies han registrado en toda su historia, y mi herencia reptiliana significa que no exagero para causar un efecto dramático. A diferencia de algunas especies que podría mencionar, nuestra fortaleza flotante, Nexus Prime, se asienta en la zona neutral entre 12 sistemas estelares principales, aceptando solo a los mejores candidatos a guerreros de 47 civilizaciones diferentes. Hemos entrenado a berserkers Korati que pueden destrozar placas de titanio con sus garras desnudas. Hemos graduado a guerreros mentales apirianos que pueden matar con un pensamiento. Diablos, incluso logramos civilizar a unos cuantos cultistas de la muerte Vortak, aunque eso requirió esfuerzo y varios maniquíes de entrenamiento de reemplazo. Pero entonces aparecieron los humanos. Oh, sí, los famosos habitantes del mundo de la muerte de esa pequeña canica azul que llaman Tierra. Cuando el Consejo Galáctico contactó con ellos por primera vez, los xenobiólogos casi sufren ataques cardíacos colectivos o lo que sea que se considere un evento cardíaco en sus respectivas especies. Aparentemente, estas criaturas evolucionaron en un planeta tan hostil que regularmente intenta matar a todo ser vivo en él, tormentas que podrían arrasar ciudades, depredadores que cazan en manadas coordinadas, y ni siquiera me hagan empezar con sus patrones climáticos. El Consejo, en su infinita sabiduría, decidió que estos humanos podrían ser soldados decentes. Membresía probatoria, lo llamaron, una prueba para ver si estos bípedos rosados y blandos podían manejar el entrenamiento militar real junto a guerreros de verdad. La mayoría de nosotros, los instructores, éramos escépticos. ¿Han visto a un humano? Parecen el resultado de tomar un sapiriano, quitarle todas las partes útiles como la armadura natural y las garras, y luego pintarlo de varios tonos de beige y marrón. Ni siquiera pueden regular correctamente su propia temperatura corporal. Fugan agua salada cuando están estresados, lo que parece un terrible defecto de diseño para una especie que se autoproclama superdepredadora. Pero los altos mandos insistieron. Así que aquí estamos, cuidando a un puñado de estos habitantes del mundo de la muerte mientras tropiezan con los protocolos básicos de combate. La mayoría de ellos parecen bastante agradables, supongo. Educados, ansiosos por aprender, completamente superados por literalmente todas las demás especies de la academia, pero entusiastas al respecto. Poco sabía yo que un humano en particular estaba a punto de darme la experiencia más educativa de mi larguísima carrera. Ahora, permítanme describirles a los protagonistas principales de este encantador desastre. Primero, tenemos a la cabo Maya Blackwood. 5 pies y 4 pulgadas de hembra humana común y corriente. 22 años según su expediente, aunque el envejecimiento humano tiene tanto sentido como la economía cuántica. Pelo castaño recogido en lo que llaman una cola de caballo, que, sinceramente, parece más un pequeño mamífero teñido en su cabeza, una piel que parece que nunca ha visto la luz solar adecuada, y esos peculiares ojos azules que parecen absorberlo todo sin revelar absolutamente nada. Maya tenía la costumbre de sentarse en la esquina trasera de cada reunión, nunca hablaba a menos que se la dirigiera directamente, nunca se ofrecía como voluntaria para demostraciones. El tipo de estudiante que se camufla también con el mobiliario que olvidas que está ahí. La mayoría de los instructores asumieron que estaba luchando por mantenerse al día con el plan de estudios avanzado. Quiero decir, mírenla. Parecía tan amenazante como un lirio de paz en una ráfaga de viento. Y esas cosas literalmente no pueden sobrevivir sin abrazos constantes. Luego tenemos al teniente Corin Stelkla, del Imperio Dracari. Y vaya espécimen que era. 8 pies de puro músculo depredador envuelto en una armadura de escamas naturales que podía desviar proyectiles de plasma, brazos tan gruesos como mi torso, terminando en garras que podían perforar cascos de naves estelares. Su especie evolucionó a partir de cazadores supremos en un mundo donde todo intentaba comerse a todo lo demás,
y ganaron esa carrera armamentista evolutiva siendo más grandes, más rápidos y más feroces que cualquier otra cosa en su planeta. Corin pavoneaba por la academia como si fuera el dueño del lugar, lo cual, dadas las conexiones políticas de su familia y su propio impresionante historial de combate, prácticamente lo era. Se graduó como el primero de su clase en la escuela de guerra Dragnari, heredero de una dinastía militar que se remontaba a 12 generaciones, y absolutamente convencido de que cualquier cosa que no naciera con colmillos y garras era un desecho evolutivo. Se deleitaba especialmente en hacer comentarios sarcásticos sobre los experimentos humanos, como él los llamaba, lo suficientemente altos para que todos los escucharan, pero lo suficientemente bajos para evitar reprimendas oficiales, cosas como preguntarse si la academia había bajado sus estándares para acomodar mascotas, o sugerir que los humanos podrían ser más adecuados para el trabajo de oficina que para el entrenamiento de combate. Los otros cadetes se encontraban en algún punto entre estos extremos. Teníamos al sargento Bollis, un silicida de base cristalina cuya idea de humor implicaba hacer chistes sobre formas de vida basadas en carbono, y al alférez Brexar, del colectivo Colmena, que se comunicaba principalmente a través de liberaciones de feromonas que olían a vegetación podrida. La capitana Nisus, una caminante del vacío cuya especie se desfasaba naturalmente entre dimensiones, lo que hacía que fuera casi imposible golpearla en combate. Todos ellos guerreros profesionales de orgullosas tradiciones militares. Todos absolutamente seguros de que los humanos eran el eslabón más débil de su clase. La academia opera con una estricta jerarquía basada en el rendimiento de combate. Y déjenme decirles que nuestros protocolos de combate simulados se toman muy en serio. Utilizamos campos de amortiguación de energía de clase 7 que reducen todos los impactos cinéticos en un 90%. Monitores biológicos que detienen inmediatamente las contiendas y las señales vitales se disparan peligrosamente. Incluso equipos médicos en espera con cápsulas de regeneración. Seguridad ante todo, como dicen, porque reemplazar cadetes es costoso y el papeleo es una pesadilla. Cada especie es evaluada por sus habilidades de combate naturales, ajustadas por las diferencias fisiológicas. Un Dragnari que lucha contra un Floriano no es justo. Por lo tanto, utilizamos categorías de peso, ventajas de alcance y clasificaciones de armadura natural para equilibrar las cosas. Los humanos, que Dios se apiade de sus blandos corazones, fueron colocados en la categoría de seres frágiles, junto con las personas polilla telepáticas y esas nubes de gas sensibles del sector nebulosa. Ahora, sobre la cultura Dragnari, estas criaturas adoran la fuerza como si fuera una religión. Toda su estructura social gira en torno a la destreza en el combate, desde las ceremonias de duelo infantiles hasta sus combates a muerte por el liderazgo político. Tienen frases en su idioma que se traducen aproximadamente como la debilidad es pecado y la victoria limpia el alma. Gente encantadora en las fiestas, estoy seguro. Sus academias militares hacen que nuestro entrenamiento parezca un balneario recreativo. Corin encarnaba todos los estereotipos sobre su especie, amplificados por la riqueza generacional y el privilegio político. Su historial de combate se leía como un álbum de grandes éxitos de brutalidad institucional. Derrotó a un berserker Korati en menos de 30 segundos. Superó tácticamente a un caminante del vacío en combate dimensional. Incluso logró someter a uno de esos drones del colectivo Colmena, lo cual es como luchar contra una computadora viviente con problemas de manejo de la ira. Los fracasos humanos se habían convertido en una especie de broma recurrente entre los cadetes de clase superior. Al pobre cabo Jenkins le rompieron el brazo en 3 lugares durante su primera semana, aunque, para ser justos, se ofreció como voluntario para entrenar con un mecanoide de clase tungsteno. El cadete Morrison duró exactamente 4 minutos contra un guerrero mental sapiriano antes de sufrir lo que sus archivos médicos llamaron diplomáticamente trauma psicológico grave. Y ni siquiera me hagan empezar con el incidente con el suboficial Williams y el oso de plasma, que requirió una terapia exhaustiva para ambos participantes. Los instructores comenzaron a implementar lo que oficiosamente llamamos los protocolos humanos, equipo de protección obligatorio, compañeros de entrenamiento limitados y absolutamente ningún contacto con nada que pudiera vaporizarlos accidentalmente. Los tratamos como material explosivo, extremadamente peligrosos para sí mismos y para todos los que los rodeaban. A Corin esto le parecía absolutamente hilarante.
Hacía gestos teatrales de preocupación cada vez que un humano entraba en la bahía de entrenamiento, preguntando en voz alta si alguien había traído el seguro contra roturas o preguntándose si deberíamos envolverlos en espuma protectora. Sus secuaces se reían. Naturalmente, nada construye la camaradería como burlarse colectivamente de los miembros más débiles de tu grupo. Maya se tomaba todo esto con esa peculiar expresión humana que llaman aceptación estoica. Nunca se quejaba, nunca discutía, nunca mostraba ninguna emoción más allá de un leve interés en los procedimientos. Algunos instructores pensaron que tenía deficiencias mentales. Otros asumieron que simplemente estaba abrumada por el entrenamiento avanzado y tratando de no ser eliminada del programa. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que a todos se nos estaba escapando algo bastante importante sobre la psicología humana. Pero la retrospectiva, como dicen, es siempre una visión perfecta. Y en ese momento, todos estábamos demasiado ocupados impresionados con nuestra propia superioridad para notar las señales. Esa mañana en particular comenzó como cualquier otro desastre, con lo que parecía un anuncio perfectamente razonable. El profesor Krell Tax, nuestro instructor de combate superior y veterano de 17 guerras diferentes, se paró ante la clase reunida con su expresión habitual de irritación apenas contenida. Hoy realizaremos ejercicios de combate simulado entre especies, anunció con esa voz ronca que podía cortar placas de titanio. Asignaciones aleatorias de compañeros para probar la adaptabilidad contra estilos de lucha desconocidos. Se aplican los protocolos de seguridad estándar. Amortiguadores de energía al máximo. Equipos médicos en espera. Observé desde mi puesto cómo los cadetes comenzaban sus rituales habituales previos al combate. Los representantes del colectivo Colmena comenzaron a sincronizar sus niveles de feromonas. Los caminantes del vacío comenzaron a desfasarse entre dimensiones para calentar su conciencia espacial. Y los Draknari, naturalmente, comenzaron a flexionar sus músculos y a emitir sonidos intimidantes. Fue entonces cuando Corin levantó una mano masiva y con garras, un gesto que de alguna manera logró ser respetuoso y arrogante al mismo tiempo. Profesor, si puedo ofrecerme como voluntario para un emparejamiento específico, creo que sería educativo para todos y demostrara la técnica de combate adecuada contra uno de nuestros estudiantes más nuevos. Sus ojos amarillos se fijaron directamente en Maya, que estaba revisando tranquilamente su arnés de equipo en la esquina. La implicación era clara para todos los seres en esa bahía de entrenamiento, y la reacción fue inmediata. Estallaron conversaciones susurradas entre los cadetes, y prácticamente pude escuchar el cálculo mental de las probabilidades de apuestas. Teniente Stelkla, dijo el profesor Krellfax con el tono de alguien que ha lidiado con demasiados jóvenes guerreros demasiado confiados, este es un ejercicio de entrenamiento controlado, no una exhibición de gladiadores. Usted se involucrará con la moderación adecuada y seguirá todos los protocolos de seguridad al pie de la letra. Por supuesto, profesor, replicó Corin con una sonrisa que mostraba demasiados dientes afilados como cuchillas. Nunca querría dañar accidentalmente a nuestra frágil compañera de clase. Simplemente pensé que ella podría beneficiarse de experimentar técnicas de combate Draknari adecuadas en un entorno seguro y controlado. Las apuestas comenzaron de inmediato. El sargento Bolus estaba aceptando discretamente apuestas a través de frecuencias de resonancia cristalina. Las probabilidades favorecían en gran medida a Corin, y la mayoría de las apuestas se centraban en si ella duraría 30 segundos o un minuto completo antes de rendirse. Maya, por su parte, continuó revisando su equipo con la misma precisión metódica que aplicaba a todo lo demás, ajustó su acolchado protector, probó la movilidad de sus articulaciones, realizó algunos ejercicios básicos de estiramiento. Sin teatralidad, sin exhibiciones de intimidación, sin preocupación aparente por enfrentarse a un guerrero del doble de su tamaño con armas naturales que podrían atravesar una armadura de combate. Corin, mientras tanto, estaba montando todo un espectáculo, demostrando su ventaja de alcance haciendo shadow boxing con oponentes invisibles, asegurándose de que todos pudieran ver la impresionante definición muscular debajo de sus escamas y, en general, jugando para su audiencia como un artista experimentado. El contraste no podría haber sido más sorprendente, y reforzó todas las ideas preconcebidas que teníamos sobre las respectivas capacidades de nuestros dos combatientes. Cuando el campo de amortiguación de energía se activó con su característico brillo azul,
Me recosté para ver lo que supuse que sería una demostración muy breve y educativa. La zona de combate medía 30 metros cuadrados, mucho espacio para maniobrar, con sensores que rastreaban cada movimiento para el análisis posterior al combate. «¿Combatientes listos?», gritó el profesor Krejax, con la mano sobre el cronómetro del combate. «Recuerden, este es un ejercicio de aprendizaje. Controlen sus golpes, respeten los protocolos de seguridad y deténganse inmediatamente cuando grite, ¡alto!». Maya asintió una vez, adoptando lo que parecía una postura defensiva. Corin crujió los nudillos con un sonido parecido al de madera que se rompe y adoptó la posición de combate Dragnari tradicional, todo músculo tenso y agresión apenas contenida. «Comiencen». El primer intercambio fue exactamente como todos esperaban. Corin se lanzó hacia adelante con un ataque de poder Dragnari de manual, su puño masivo moviéndose lo suficientemente rápido como para crear pequeños estampidos sónicos a pesar de los amortiguadores de energía. Maya esquivó apenas, el aire desplazado le revolvió el cabello mientras 8 pulgadas de muerte escamosa pasaban por el espacio que su cabeza había ocupado momentos antes. La diferencia de tamaño fue inmediatamente evidente. La ventaja de alcance de Corin significaba que podía atacar desde distancias donde Maya ni siquiera podía tocarlo. Su armadura natural significaba que incluso si ella lograba un golpe, probablemente rebotaría inofensivamente. Y su ventaja de fuerza era tan abrumadora que un solo golpe sólido terminaría el combate instantáneamente. Maya pareció darse cuenta de esto también, porque inmediatamente adoptó lo que parecía una estrategia puramente defensiva: agacharse, serpentear, evadir, retirarse. Se movía constantemente, nunca permaneciendo en una posición el tiempo suficiente para que Corin pudiera alinear un golpe adecuado. Los otros cadetes comenzaron a murmurar entre ellos, interpretando claramente sus tácticas como desesperados instintos de supervivencia en lugar de una estrategia de lucha coherente. «¿Ya estás huyendo?», se burló Corin, su voz se escuchaba fácilmente en toda la bahía de entrenamiento. «Pensé que se suponía que los habitantes del mundo de la muerte eran peligrosos». Maya no respondió, simplemente siguió moviéndose en esos movimientos fluidos y económicos que parecían casi un baile. Cada vez que Corin se comprometía con un ataque, ella ya estaba en otro lugar, manteniéndose siempre justo fuera de su considerable alcance. En realidad, era bastante impresionante desde un punto de vista técnico, aunque pude ver por qué los otros cadetes lo interpretaban como cobardía. La frustración de Corin se hizo cada vez más obvia a medida que avanzaba el combate. Sus golpes se volvieron más agresivos, menos controlados y definitivamente más frecuentes. Los amortiguadores de energía estaban trabajando horas extras, disipando la fuerza cinética de sus oscilaciones cada vez más salvajes. Lo que había comenzado como una demostración de técnica superior se estaba convirtiendo en una pelea indisciplinada. «Quédate quieta y pelea», gruñó, lanzándose hacia adelante en un movimiento que era más un placaje que una técnica de combate. Maya se hizo a un lado de nuevo, y pude ver cómo la vergüenza comenzaba a colorear las decisiones tácticas de Corin. Que un humano lo hiciera parecer un tonto delante de sus compañeros aparentemente no le sentaba bien a su orgullo Dragnari. Fue entonces cuando cometió su error crítico de juicio. En lugar de continuar con las técnicas de golpeo adecuadas, Corin decidió usar su ventaja de tamaño para simplemente dominar a su oponente. Fingió a la izquierda, luego se lanzó a la derecha, logrando arrinconar a Maya contra la barrera de energía que marcaba el límite de la zona de combate. Antes de que pudiera esquivar de nuevo, su mano masiva se disparó y se cerró alrededor de su garganta en lo que era claramente un agarre de estrangulamiento ilegal, levantando sus pies completamente del suelo. Lo que sucedió después quedará grabado en mi memoria por el resto de mi muy larga vida. La respuesta de Maya no fue pánico, ni forcejeo, ni el desesperado aleteo que esperaba de alguien que estaba siendo estrangulado por una criatura 3 veces su tamaño. En cambio, se quedó perfectamente quieta por exactamente un latido, y juro que vi algo cambiar en esos ojos azules, algo frío, calculador y absolutamente aterrador. Luego se movió. He visto material de combate de 17 guerras diferentes. He visto berserkers Korati en plena furia de batalla, asesinos sepirianos desfasándose a través de materia sólida y cultistas de la muerte Borak realizando sus legendarios rituales de sangre.
Pero nunca había visto nada moverse con la violencia precisa y económica que Maya Blackwood mostró en los siguientes 3 segundos. Su mano derecha se alzó en un fuerte golpe ascendente que atrapó a Corin directamente debajo de su brazo extendido, golpeando un grupo de nervios que paralizó temporalmente su agarre. Su mano izquierda simultáneamente agarró su muñeca, no para apartarla, sino para anclarse para lo que venía después. Mientras sus dedos se aflojaban, ella dejó caer todo el peso de su cuerpo mientras giraba, usando su propio agarre como punto de pivote para balancear sus piernas hacia arriba y alrededor de su brazo. La palanca biomecánica fue perfecta. El brazo de Corin estaba ahora hiperextendido en un ángulo imposible, con todo el peso corporal de Maya creando torsión contra su articulación del codo. Pero eso fue solo la preparación. Al completar la rotación, su rodilla se levantó y se clavó en su hombro con un crujido nauseabundo que los amortiguadores de energía no pudieron absorber por completo. Escuché algo romperse, un sonido como cristal que se quiebra, que hizo que todos los seres en la bahía de entrenamiento se encogieran de dolor empático. Corin la soltó inmediatamente, rugiendo de shock y agonía mientras se tambaleaba hacia atrás, su brazo izquierdo colgando en un ángulo antinatural. Maya aterrizó en una posición de cuclillas perfecta, rodó una vez para disipar el impacto y se levantó en una postura de lucha que no se parecía en nada a la postura defensiva que había estado usando antes. «Emergencia médica», gritó el profesor Krejax, con la mano ya activando la baliza de emergencia. «Cierren el campo de amortiguación, equipo médico a la zona de combate 7 de inmediato». El cambio en Maya fue sorprendente. Se había ido la humana tranquila y modesta que se mezclaba con el fondo. Esta era una depredadora, pura y simple, con cada músculo tenso para la violencia y esos ojos azules siguiendo los movimientos de Corin como una computadora de puntería. Parecía estar considerando si presionar su ataque, a pesar del hecho obvio de que el combate había terminado. Corin estaba en shock, mirando su hombro arruinado con la expresión de alguien que no podía procesar lo que acababa de suceder. Su clavícula estaba claramente rota, probablemente en múltiples lugares, y su brazo era completamente inútil. Pero más que el daño físico, su orgullo había recibido un golpe devastador. «Imposible», susurró. Y luego, más fuerte, «imposible». El campo de amortiguación, los protocolos de seguridad. ¿Cómo lo hizo? Los amortiguadores de energía reducen el impacto cinético, dijo Maya en voz baja, su voz resonando claramente en el repentino silencio de la bahía de entrenamiento. No eliminan el apalancamiento, la manipulación de articulaciones o los golpes a puntos de presión. Su especie confía demasiado en la fuerza bruta y no lo suficiente en la técnica. El equipo médico llegó e inmediatamente comenzó a trabajar en Corin, inyectándole supresores del dolor y estabilizando su hombro para transportarlo a la bahía de regeneración. Pero todos los demás seres en esa sala miraban a Maya con expresiones que iban desde la shock y el horror hasta lo que solo puedo describir como pavor existencial. El sargento Bolus fue el primero en hablar, su voz cristalina resonando con frecuencias que indicaban extrema angustia. Lo paralizó en 3 segundos a través de equipo de seguridad de grado militar. ¿Cómo es eso posible? El alférez Brexar liberó una nube de feromonas que olía a miedo y confusión, lo que resumía bastante bien el estado emocional de todos. La capitana Nisu se había desfasado parcialmente fuera de nuestra dimensión, lo que era el equivalente de su especie a esconderse debajo de una manta. «Profesor», gritó uno de los cadetes Corati, con la voz cuidadosamente controlada, ¿a qué nos estamos enfrentando exactamente aquí? Maya había vuelto a su comportamiento tranquilo original, revisando su equipo y actuando como si no acabara de desmantelar a uno de los guerreros más peligrosos de la academia con eficiencia casual. Pero ahora, todos la veíamos de manera diferente. Ahora entendíamos que su estrategia defensiva anterior no había sido miedo o incompetencia. Había sido moderación. La bahía médica estaba llena de actividad cuando llegué para verificar la condición de Corin. 3 especies diferentes de técnicos médicos estaban trabajando en él, sus equipos zumbando con los sonidos familiares de regeneración ósea y reparación de tejidos. El daño fue extenso, pero no permanente. Gracias al vacío. Su clavícula sanaría por completo en 48 horas, aunque las heridas psicológicas podrían tardar considerablemente más. «Comandante Texnal», dijo Corin cuando me vio acercarme a su cápsula médica. Su voz estaba apagada,
careciendo de la habitual confianza arrogante que había definido su personalidad. Necesito entender lo que pasó. Esa no fue una técnica de combate normal. Fue algo completamente diferente. Me acomodé en la silla de visita, mis escamas chasqueando contra el marco de metal. ¿Qué recuerdas del enfrentamiento? Todo, respondió, mirando al techo con ojos desenfocados. Cada detalle. La forma en que se movió, la precisión de sus golpes, la completa falta de vacilación. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo desde el momento en que la agarré por la garganta. Esto no fue una respuesta de pánico o un accidente afortunado. Ella había planeado toda esa secuencia. Mientras tanto, Maya estaba en la sala principal de reuniones de la academia, completando tranquilamente informes de incidentes como si acabara de completar un ejercicio de entrenamiento rutinario. El profesor Krellfax la estaba entrevistando, tratando de comprender los aspectos técnicos de lo que habíamos presenciado. Cabo Blackwood, estaba diciendo cuando entré en la sala, su rendimiento de combate de hoy fue inesperado. ¿Puede explicar su enfoque táctico? Maya levantó la vista de su papeleo con la misma expresión suave que siempre usaba. El teniente Stelkla cometió varios errores estratégicos. Permitió que la frustración comprometiera su técnica, abandonó el posicionamiento defensivo adecuado y violó los protocolos de seguridad al intentar un agarre de estrangulamiento ilegal. Respondí con la fuerza apropiada para neutralizar la amenaza. ¿Fuerza apropiada? La voz del profesor Krellfax contenía más que un indicio de incredulidad. Le rompió la clavícula. Podría haberle roto el cuello, replicó Maya con naturalidad. Dislocado su hombro permanentemente o aplastado su laringe. La rotura de la clavícula fue la opción menos dañina que terminaría efectivamente con su ataque. La forma casual en que enumeró estas alternativas envió un escalofrío a todos los instructores en la sala. Esto no era fanfarronería o intimidación. Era simplemente una evaluación técnica de las opciones disponibles, entregada con el mismo tono que usaría para discutir los procedimientos de mantenimiento del equipo. El doctor Beltar, nuestro especialista en psicología xenopsicológica, se inclinó con obvia fascinación. Cabo, durante sus combates simulados anteriores, parecía estar luchando con las exigencias físicas del entrenamiento de combate. ¿Fue esto un acto? No un acto, corrigió Maya. Adaptación. Sus protocolos de entrenamiento están diseñados en torno a especies que dependen principalmente de armas naturales y atributos físicos superiores. Los humanos evolucionamos de manera diferente. Usamos herramientas, tácticas y técnicas para vencer a oponentes más grandes y más fuertes. Lo que usted interpretó como debilidad fue en realidad evaluación y preparación. Las implicaciones de esta declaración se extendieron por la sala como una onda de choque. Cada fracaso que habíamos presenciado, cada instancia de aparente insuficiencia humana, de repente adquirió un significado completamente diferente. No habían estado fallando en adaptarse a nuestros métodos. Habían estado aprendiendo nuestros métodos mientras mantenían los suyos propios. La noticia del incidente se extendió por la academia más rápido que un incendio de plasma en un ambiente rico en oxígeno. En cuestión de horas, cada cadete, instructor y oficial administrativo sabía que la tranquila chica humana había puesto a uno de nuestros guerreros más consumados en la bahía médica usando solo técnica y apalancamiento. Las apuestas que habían estado tan confiadas en la victoria de Corin ahora intentaban calcular frenéticamente las probabilidades para futuros combates humanos. La delegación Draknari estaba en sesión de emergencia, aparentemente debatiendo si sus doctrinas de combate tradicionales necesitaban revisión. Incluso el colectivo Colmena había comenzado a analizar el material de combate humano con lo que su portavoz describió como intenso interés profesional. Cuando Corin fue finalmente dado de alta de la atención médica, buscó a Maya en el área común de la academia. Yo, casualmente, estaba cerca revisando los horarios de entrenamiento cuando se llevó a cabo su conversación. Te debo una disculpa, dijo, su voz cuidadosamente formal. Y mi respeto. Te subestimé y permití que mis prejuicios nublaran mi juicio. Maya levantó la vista de su comida, consideró sus palabras por un momento y luego asintió. Disculpa aceptada. Pero entienda esto, teniente, cada humano en esta academia podría haber hecho lo que yo hice. No estamos aquí porque seamos débiles. Estamos aquí porque somos peligrosos,
y su gente quiere asegurarse de que seamos peligrosos en la dirección correcta. El orgullo que una vez había definido la personalidad de Corin se había ido, reemplazado por algo que se parecía sospechosamente al miedo. Eso fue hace 6 meses, y honestamente puedo decir que la Academia Militar Galáctica nunca ha vuelto a ser la misma. Hemos revisado completamente nuestros protocolos de entrenamiento, no para acomodar las debilidades humanas, sino para tener en cuenta las capacidades humanas. La clasificación de seres frágiles ha sido retirada discretamente y los humanos ahora entrenan junto a nuestros especialistas en combate más avanzados. Las apuestas se han vuelto considerablemente más interesantes. La semana pasada, la cadete Thompson puso a un cultista de la muerte Vortak en la bahía de regeneración usando algo que llamó Brazilian Jiu-Jitsu, que aparentemente se traduce como lucha en el suelo que hace que los guerreros adultos lloren por sus madres. 2 días después, el cabo Martínez demostró por qué los humanos sobresalen en algo llamado guerra psicológica al convencer a una persona polilla telepática de que se rindiera sin lanzar un solo golpe. Nuestro personal médico ha solicitado equipos de regeneración adicionales específicamente para cadetes no humanos heridos durante el combate simulado con compañeros humanos. Los formularios de solicitud enumeran la razón como experiencias educativas con metodología de combate de mundo de muerte, lo cual es administrativamente correcto, pero no logra capturar el terror existencial involucrado. El profesor Krejax ha comenzado a incorporar tácticas humanas en el plan de estudios estándar, para consternación de las especies que prefieren las aplicaciones directas de potencia de fuego superior. Aparentemente, conceptos como el engaño, la manipulación psicológica y la explotación de las debilidades del oponente son ideas revolucionarias para seres que evolucionaron con armas y armaduras naturales. En cuanto a Corin, se ha convertido en una especie de especialista humano, estudiando sus técnicas de combate con la dedicación de un erudito y el respeto de alguien que ha aprendido a no subestimar a oponentes aparentemente inferiores. Recientemente solicitó su traslado a la Tierra para recibir entrenamiento avanzado en lo que los humanos llaman artes marciales mixtas. Al parecer, su familia está horrorizada. Maya Blackwood se graduó como la primera de su clase y aceptó un puesto como instructora de combate, especializándose en tácticas de guerra asimétrica. Su primera conferencia, titulada Cómo luchar contra oponentes más grandes, más fuertes y mejor armados y ganar, tenía una lista de espera que se extendía por 3 sistemas estelares. El Consejo Galáctico ha comenzado a revisar discretamente su evaluación del potencial militar humano. El término habitante del mundo de la muerte ha adquirido un nuevo significado en los círculos diplomáticos, pasando de salvaje primitivo a aliado extremadamente peligroso e impredecible. Las negociaciones comerciales con la Tierra ahora incluyen cláusulas que abordan específicamente a los asesores militares humanos y los intercambios de entrenamiento. Mirando hacia atrás en ese día, me di cuenta de que todos aprendimos algo importante sobre la naturaleza de la fuerza y el peligro de las suposiciones. Asumimos que más grande significaba mejor, que las armas naturales superaban a la técnica y que una especie sin garras o colmillos no podía amenazar a los superdepredadores. Estábamos equivocados acerca de los humanos, y sospecho que también nos hemos equivocado acerca de algunas otras cosas. La evolución, resulta, tiene más de un camino para crear asesinos perfectos. Algunas especies desarrollan garras, colmillos y armadura natural. Otras desarrollan cerebros, creatividad y la aterradora capacidad de convertir cualquier situación en un arma. Los humanos, da la casualidad, eligieron la segunda opción. Y francamente, eso los convierte en la especie más peligrosa que he encontrado. El nuevo lema de la Academia, sugerido por la propia Maya, ahora cuelga sobre la entrada de cada bahía de entrenamiento, no es el tamaño del guerrero en la lucha, sino el tamaño de la lucha en el guerrero. De alguna manera, no creo que volvamos a subestimar a los humanos en el corto plazo. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.